Bueno, como se ha venido anunciando y Ariel acaba de decir, iniciamos un nuevo ciclo de clases. Y yo quisiera decirles que no vamos a dar aquí una conferencia, no vamos a estar hablando una charla, ni siquiera quiero que sea una enseñanza, es una clase. Con esto quiero decir que todos tenemos derecho a participar. En una conferencia, en una charla, en una enseñanza, pues, quien habla es el que tiene derecho a tener la palabra y los demás están nada más que escuchando. En una clase no. En una clase, en un aula, pues, se hace mucho más interesante cuando los alumnos participan con preguntas cuando no entiendan bien algo, con aclaraciones que quieran tener sobre puntos que quieran ampliar, asuntos que quieran puntualizar. O sea, la participación de ustedes es válida, no se cohiban a la hora que no entiendan o que quieran decir algo, ponerse en pie o levantar la mano y hablar lo que deseen hablar. Queremos dar una clase, no dar una charla. Como bien decía Ariel, pues el tema no es común. El asunto que vamos a considerar en estas clases es los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. El judaísmo mesiánico es un movimiento, vamos a explicar un poco más adelante algo más, un movimiento mundial, y a la hora en que nosotros hemos estado escuchando a los rabinos mesiánicos en sus predicaciones y hemos estado leyendo textos de ellos, pues nos ha alarmado un poco que hay ciertos peligros, hay ciertas doctrinas en este movimiento que afectan a la fe cristiana que hemos sustentado nosotros por siglos. Y debido a esto, pues, quisiéramos alertar a la congregación aquí y a cuantos hermanos puedan interesarse sobre estos peligros. Esta clase va a ser una clase introductoria, no vamos a entrar de lleno ya a los temas que vamos a considerar, sino simplemente una introducción. Y vamos a ver primero 3 asuntos indispensables de considerar del judaísmo mesiánico. Lo primero es que surgió en Inglaterra a mediados del siglo XIX. O sea que el judaísmo mesiánico, aunque algunos pretenden que tiene su origen en el primero y segundo siglo de la era cristiana, con los llamados ebionitas o nazarín, realmente no están vinculados. El judaísmo mesiánico moderno no tiene conexiones con aquellos movimientos de aquellos tiempos que dejaron de ser. Esto es un movimiento nuevo que surge, ya digo, en ciertas comunidades judías de Inglaterra a mediados del siglo XIX. Ahora, no es un movimiento pequeño, no es un movimiento que está afectando a una determinada iglesia o está afectando a una familia o a un grupito pequeño de personas. El judaísmo mesiánico es un movimiento internacional, es un movimiento mundial que tiene grandes afectaciones. Digo que tiene grandes influencias, que está penetrando en distintos sectores de la sociedad humana, lo mismo en la religión que en la política, que en la economía, en muchos aspectos. El judaísmo mesiánico ha brotado recientemente, pero ha tenido una explosión y ya son muchas personas, millones de seguidores ya lo que tienen en el mundo. Y lo tercero vamos a considerar que es un movimiento muy diverso y sobre esto quisiéramos puntualizar un poco más. ¿Qué queremos decir con que es un movimiento muy diverso? Tiene muchas facetas. Nosotros podríamos considerar al judaísmo mesiánico como al cristianismo. El cristianismo está dividido en 3 grandes grupos: la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y la iglesia protestante. La iglesia protestante tiene decenas de miles, cuando no centenares de miles de organizaciones distintas, que cada cual tiene su doctrina, cada cual tiene su manera de ver las cosas. Con el judaísmo mesiánico ocurre algo parecido. O sea, es un movimiento que no tiene una sola doctrina, que no tiene una sola manera de ver las cosas, sino que está diversificado en muchas formas de pensar. Y cuando usted ve un rabino judío mesiánico diciendo algo y escucha a otro, aquel otro está diciendo algo diferente de este, se están contradiciendo. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Que todos son judíos mesiánicos. No hay diferenciación. Hoy a nosotros no nos resulta
un gran peligro la diversificación del cristianismo, porque nosotros sabemos, la iglesia tal cree tal cosa, la iglesia más cual cree tal cosa, la iglesia aquella cree tal cosa. ¿Ves? Está bien diferenciado todo y pues uno sabe lo que cree cada cual. En el judaísmo mesiánico no se puede hacer eso. No se puede decir tal judaísmo mesiánico cree tal cosa y no. Todos son judíos mesiánicos y están diciendo cosas muy distintas y entonces a todos los estamos escuchando como si fuera una sola cosa y yo creo que en eso hay un gran peligro. ¿Por qué? Porque puede ser, he escuchado a judíos mesiánicos diciendo cosas muy bien acertadas, correctas a la luz de las escrituras, pero he escuchado a otros diciendo disparates horribles. Y a todos los escuchamos, a todos les prestamos atención porque son del judaísmo mesiánico. Puede ser que andando el tiempo, y nos parece que esa es la dialéctica de la historia, andando el tiempo, pues el judaísmo mesiánico se organice como el cristianismo y en el futuro pues haya este judaísmo mesiánico, aquel, el otro, con nombres distintos y uno pueda saber lo que cree cada cual. Ahora no. Ahora hay una gran confusión. Es una gran Babel, hablando diferentes idiomas y todos son judíos mesiánicos. Y creo que en esto radica uno de los grandes peligros del judaísmo mesiánico. No lo podemos escuchar a todos como si fueran una sola cosa. ¿Entienden la idea? Sí. Bien. La enciclopedia digital Wikipedia nos dice lo siguiente: las corrientes tradicionales del judaísmo, desde los ultraortodoxos hasta los reformistas, no consideran al judaísmo mesiánico como una forma de judaísmo, debido a que el judaísmo mesiánico acepta el Nuevo Testamento y a Jesús de Nazaret como el Mesías. O sea que el judaísmo mesiánico no está incluido, no está admitido por las corrientes tradicionales del judaísmo, que vamos a ver más adelante cuáles son las más importantes. O sea, los judíos tradicionales, ortodoxos, ultraortodoxos, reformistas, todos estos movimientos que hay dentro del judaísmo, no aceptan todavía, no admiten al judaísmo mesiánico como parte de ellos, como parte del judaísmo, por el hecho de que acepta el Nuevo Testamento y a Jesús de Nazaret como el Mesías, y ninguna corriente judía lo acepta. Vamos a considerar los fundamentos de la creencia, hacer una comparación entre el judaísmo tradicional y el cristianismo evangélico. O sea, el judaísmo tradicional, nos estamos refiriendo con esto al judaísmo que no es mesiánico, o sea, a los ortodoxos, ultraortodoxos y otros. Vamos a ver cuáles son las creencias fundamentales para después considerar qué toma o cómo es que toma el judaísmo mesiánico de ambas corrientes. Porque el judaísmo mesiánico después vamos a verlo, catalogarlo en el medio. Está en el centro, en el medio del judaísmo tradicional y del cristianismo evangélico. Nos vamos a referir al cristianismo evangélico porque es el nuestro. Porque si fuéramos a ver el cristianismo en sentido general, también hay una gran diversidad. Pero el cristianismo evangélico es el que nos toca a nosotros. No somos cristianos católicos ni cristianos ortodoxos, somos cristianos evangélicos. Bueno, en cuanto a los fundamentos... ¿Puedo hacer una observación? Perdón? Ok, sí. Que aún dentro del cristianismo evangélico, esta iglesia no es como otras. Claro. Entonces, al presentar el mesianismo, yo estoy viendo lo mismo en el cristianismo y veo la confusión que tenemos, especialmente los jóvenes ahora hoy en día, que nos queremos identificar como otros cristianos, pero no somos. No nos podemos llamar cristianos, pero nos podemos llamar cristianos porque no somos como ninguno. Ok, sí, eso va a irse, claro que sí, tienes toda la razón en eso. Esto va a irse, yo no sé si entiendo lo que Kitty quiere decir. O sea, cuando nosotros hablamos del cristianismo evangélico, con la excepción de la iglesia adventista y nosotros, pues los demás ninguno va a pensar, va a tener lo mismo. Pues no podemos identificarnos con ese... Y muchas otras cosas, ¿no? No podemos identificarnos con ese cristianismo porque realmente nosotros no somos parte de ese cristianismo. Pero vamos a ver ciertos patrones generales, ¿no? O sea, son las bases fundamentales, no son las creencias particulares del sábado, del domingo, sino los fundamentos de la creencia, ¿dónde están? Porque si los fundamentos de la creencia van a ser los mismos en el cristianismo evangélico, nosotros incluidos, y el judaísmo tradicional pues van a ser otros. La base fundamental del judaísmo tradicional es la Torá. ¿Saben lo que es la Torá?
5 libros del Pentateuco. Los primeros 5 libros de Moisés, que en el judaísmo se le llama la Torá, dentro de nuestros medios se le llama el Pentateuco. Bueno, esa es la base fundamental. Le sigue también el Tanakh. ¿Qué cosa es el Tanakh? Dentro del todo el Antiguo Testamento. O sea, para el judaísmo tradicional, el Tanakh es ya también los 5 libros de Moisés más todo el Antiguo Testamento. Esa es su base fundamental. También está el Talmud como base fundamental de las creencias de los judíos tradicionales. ¿Cuántos recibieron el video que les envié, el documental sobre el Talmud? ¿Lo recibieron? ¿Los vieron? Sí. ¿Los comentarios que les envié? Sí. ¿Los leyeron también? Bueno. Pues el Talmud, que son las tradiciones, ya decíamos, las tradiciones escritas del judaísmo desde siglos, están recogidas en el Talmud. También es una base del judaísmo tradicional. También está la Cábala. No todos los judíos usan la Cábala, pero sí una buena parte de ellos. En la semana próxima yo les voy a enviar el documental sobre la Cábala y lo que significa, porque era demasiado para esta semana. La Cábala tiene que ver más con los misticismos. El Talmud son las tradiciones, racionalismos, explicaciones, interpretaciones de la Torá. Ya la Cábala es otra cosa. La Cábala está más vinculado con lo místico, con revelaciones, con supuestas manifestaciones espirituales que reciben los cabalistas, que recibieron los cabalistas que fundaron y los cabalistas de hoy. Ahora, en el cristianismo evangélico el fundamento es el Nuevo Testamento. Es lo que tenemos nosotros como fundamento. Aunque nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, indiscutiblemente nuestro fundamento, el fundamento del cristianismo, es el Nuevo Testamento. Y los credos y tradiciones de cada institución religiosa cristiana. O sea, dentro de cada institución religiosa cristiana hay ciertos credos, ciertas tradiciones que también son el fundamento de cada uno, no el fundamento del cristianismo tradicional, del cristianismo evangélico. Ahora bien, vamos a ver las diferencias. En el judaísmo tradicional se tiene un concepto del Mesías. Para el judaísmo tradicional el Mesías es un hombre. Ahora, para el cristianismo evangélico el Mesías es Dios hecho carne. O sea, esa revelación que hay en el Nuevo Testamento de Cristo es Dios hecho carne. Y hay una gran diferencia entre el concepto que tiene. No estamos hablando de judaísmo mesiánico, estamos hablando de judaísmo tradicional, ortodoxo y demás. El Mesías que ellos esperan no es el Mesías que ya vino, porque todavía para el judaísmo tradicional el Mesías no ha llegado. Pero para ellos es un hombre, simplemente un hombre, descendiente de David. Para el cristianismo evangélico que cree en el Nuevo Testamento, el Mesías es Dios hecho carne. La otra diferencia está en que el judaísmo tradicional enseña que Jesús es un falso profeta. No acepta, el judaísmo tradicional no acepta a Jesús como Mesías, mientras que el cristianismo evangélico dice que Jesús es el Mesías de Israel. Lo otro es que la Torá es el código de la fe y de la moral para el judaísmo tradicional. Para el judaísmo, o sea, para el cristianismo evangélico, el Nuevo Testamento es el código de fe y moral. En el Talmud, las tradiciones forman parte de la revelación de Dios, como ya decíamos. Y aquí la única revelación de Dios es la Biblia. O sea, el cristianismo tradicional cree que ni el Talmud, ni la Cábala, ni ningún otro documento, sino que solamente la Biblia, en el cristianismo evangélico es la revelación de Dios. Incluimos aquí el catolicismo porque, ya digo, el catolicismo sí cree que hay otras revelaciones de Dios en los concilios, en las tradiciones, pero el cristianismo evangélico no cree eso. La única revelación de Dios para el cristiano evangélico es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. La justificación, el hombre la alcanza mediante la obediencia a la ley, la Torá, en el judaísmo tradicional. O sea, ¿qué cosa es la justificación? Porque muchísimas veces, y nosotros leemos muchísimo la justificación, y la justificación. ¿Qué cosa es la justificación? Para ustedes, algunos de ustedes pueden decir, ¿qué cosa es la justificación? Lo que se recibe por algo. ¿Qué cosa es la justicia? Ok. Es ser que la persona sea encontrada justa, correcta. Ser justificado es llegar a ser justo.
llegar a ser correcto. Ahora, en el judaísmo tradicional, la justificación, o sea, llegar a ser correcto, llegar a ser justo, completo, cabal, se obtiene mediante, o se alcanza mediante la obediencia a la ley, a la Torá. Ahora, en el cristianismo evangélico, la justificación, el hombre la alcanza mediante la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos papá. Hay muchísimos textos y vamos a considerar con otros temas, pero bueno, ahora estamos considerando las diferencias que hay. En el judaísmo tradicional es obedecer la ley y mediante la obediencia a la ley llegas a ser justo. En el cristianismo evangélico, crees en Jesucristo, confiesas a Jesucristo y llegas a ser justo por la justicia de Cristo, no por la justicia del hombre. Amén. Ahora bien, el judaísmo mesiánico aparece entre esos dos fundamentos, porque crea de ambos, o sea, de ambos tonos, como que el judaísmo mesiánico es una aceptación del Nuevo Testamento y de las bases del Nuevo Testamento sin abandonar el judaísmo, pues hay una mezcla de ambas cosas aquí. Vamos a ver qué cree el judaísmo mesiánico. El Mesías es un hombre justo que se llamó Yahshua. Es un hombre justo, un hombre que alcanzó la justicia, que se llamó Yahshua. Pero no creo que fue Dios hecho carne. Bueno, es a lo que quiero llegar. O sea, es lo que está dudando esa pregunta. ¿Por qué? Porque el judaísmo mesiánico que estamos explicando aquí es general. Hay judíos mesiánicos que sí creen que Jesús es Dios hecho carne. Por eso decía que la diversidad del judaísmo mesiánico es tal que me encontré, repito, un judío mesiánico católico. Hay judíos mesiánicos católicos. Entonces ustedes saben, de todo. Me encontré un judío mesiánico católico dando una conferencia de Jesucristo, así, en un buró. Y entonces ustedes saben que los católicos a sus imágenes de sus santos les ponen como un halo, como un alito así en la cabeza. Bueno, pues cuando yo así me fijo bien detrás del buró del hombre, había unos cuantos santitos de estos de los católicos, pero el arito que tenían puesto era una estrella de David. Ay, Dios mío. Porque es un judío mesiánico católico. Entonces el judío mesiánico católico acepta que Cristo es Dios, pero también acepta al Papa, acepta a la Virgen María y todas estas cosas. Y le reza todos los santicos. Y le reza todos los santicos. Ajá. Y es un judío mesiánico. Es un judío que cree. ¿Y qué es lo que lo hace judío? ¿Qué es lo que lo hace a judío? No, él no lo hace judío, él es judío mesiánico. No lo hace judío porque los judíos tradicionales no aceptan el judaísmo mesiánico como judaísmo. ¿Ves? Sí, pero ¿qué es lo que lo identifica como judío? Lo identifica como judío que acepta en la Torá, acepta todos estos principios de la fiesta y todas estas cosas, pues. A mí me parece que el judaísmo mesiánico se está convirtiendo como un movimiento non-denominational. No denominacional. Ajá. Claro, es lo que está. Primero era non-denominational, ahora todo el mundo quiere. Claro. Es una mezcla de muchas cosas. Por eso decía que hablando de los siglos, hablando del tiempo, ojalá no sean los siglos, sean más temprano, vamos a identificar los judíos mesiánicos tales y como está el protestantismo, dividido en diferentes sectas o instituciones. Pero ahora todos son judíos mesiánicos, no hay Ahora es un no hay lío diferencia. porque como tú no sabes quién es el que cree en Cristo, quién es el que entonces Ajá. te confunde y es un lío. Es un problema. ¿No todos pueden creer en Cristo? Todos creen. No, todos hay creen. gente que de una manera diferente. Ok, es la idea. Es la idea, ¿verdad? Todos creen en Cristo, es la idea. No fueron mesiánicos. Déjenme hacer una observación. Ajá. Todos no creen en Cristo. Eso yo lo descubrí recientemente y quiero que ustedes lo analicen, tal vez yo estoy equivocado. Pero hay uno de ellos que dice que Yahshua es hombre, Jesús es divino. Quiere decir que cuando a ti te enseñan en el llamado mesianismo que no le digas Jesús o Cristo a nuestro Salvador, sino Yahshua, ya automáticamente te están poniendo en tu mente la idea Como una diferencia. de que estás adorando a un gran profeta, pero no a un Dios, no a un ser divino. ¿Me explico? Sí, sí. Y es una falacia
Es una falacia Pero porque que en eso- el- Es que entran con un Eso que dice Armandito es de un concepto que ellos tienen, Ajá. de un concepto que ellos tienen de una cristología baja, ¿no? Acerca de Cristo, que ellos dicen que el Yahshua, ¿no? Que Yahshua es el que nació, que es hombre. Sí. Pero que en el bautismo Jesús entró dentro de Yahshua. Y que en la crucifixión, cuando Cristo exclama, poder mío, Jesús se fue, ¿verdad? Y se quedó Yahshua el hombre, ¿no? Se quedó el hombre, simplemente. Esa es una de las creencias. Esa es una de pero las ese- creencias, sí. Sí, La pero creencia- eso es basado en esas dos cosas que tú dices que han puede encontrado. Ellos lo seleccionan así: el hombre, Jesús, y el Dios Jesús, no, el que entró en él, que fue Dios que entró en él durante los 3 años del ministerio, durante ese tiempo, y después lo abandonó porque Dios no puede morir. Es una de las Sí, cosas. eso es una de las cosas. La otra es que cuando ellos te dicen Torah, y te enseñan, te habitúan o te meten dentro de ese concepto de la Torah, están automáticamente menospreciando el Nuevo Testamento. Seguro. Porque la Torah es todo para ellos. Es todo. Ya ellos no te mencionan el Nuevo Testamento, ni lo leen, ni lo consideran, y de hecho le encuentran una cantidad de faltas que, si está lleno de faltas, el Nuevo Testamento y la Torah es tan perfecta, pues inconsciente o conscientemente, intencionalmente o ignorantemente, el que lo está haciendo va a estar está confundido él y va a estar confundiendo a todo el que lo sigue. Seguro. Esa es una como impresión personal que yo he tenido en algunas cosas que he Eso es estado very mirando. good, eso es Así very good. mismo es. Cuando nosotros decíamos, cuando Remigio dijo, y nosotros decimos que ellos creen en Cristo, estamos diciendo que es que aceptan a Jesús, porque estamos mirando la diferencia que hay entre el judaísmo tradicional y el cristianismo evangélico. Cuando decimos que el judaísmo mesiánico acepta a Cristo, lo estamos diciendo en comparación al judaísmo tradicional que no lo acepta. Aunque el judaísmo mesiánico lo acepte como un hombre simplemente y no como Dios, lo está aceptando. O sea, está aceptando a esa persona histórica que se llamó Jesús y que ellos lo reconocen como Mesías. O sea, aunque creen que es un hombre, ellos sí reconocen a Jesús como el Mesías que vino a Israel, pero el judaísmo tradicional no lo reconoce. O sea, tenemos que estar pendientes de que estamos haciendo una comparación entre el judaísmo tradicional y el cristianismo evangélico para ver cómo es que toma el judaísmo mesiánico de ambas partes. ¿Qué toma de allá? Que es un hombre. Pero de aquí toma que es el Yo Mesías. creo que el punto que tú aclaraste yo creo que lo abarca todo, ¿no? La idea es que tengamos a este movimiento muy diverso, como algo muy diverso. Muy diverso. No nos escasquillemos entonces en unas teorías que tiene. Porque no es esa única, No es no es la O única. sea, es ver simplemente el tema general, El tema general. que es bien diversificado. Bien diversificado. En el tema general es que ellos aceptan al Mesías Como un hombre justo. Ya, como un hombre justo Que se llama. que se llama Yeshua. ya. ¿Ves? Ahora, que algunos lo aceptan como Dios también. Pero esto es un asunto muy general. Aceptan. Ajá. Lo otro es que la Torah es confiable. El Nuevo Testamento está corrupto. Es otra de los postulados de lo que estaba diciendo el maldito. Es la Torah, todos tenemos que ir a buscar la Torah porque el Nuevo Testamento no es confiable. El Nuevo Testamento está corrupto por la Iglesia Católica desde los primeros siglos. Pero corrupto en qué sentido, porque todo lo que dice el Antiguo Testamento, bien las profecías se cumplen en el Nuevo. No, está corrupto porque ellos dicen, vamos a ver más adelante eso cuando estudiemos el tema, sí. No, que me viene a la mente cuando Jesús dice todo lo que él hacía y eso, ir a los profetas, como comprobarlo. Ujú. No es porque ellos tal vez lo que quieren decir es que la traducción está corrupta, ¿no? No la traducción, la teología. ellos del Nuevo Testamento, vamos a ver porque ese es el primer tema que vamos a estudiar particularmente, la crítica que ellos le hacen al Nuevo Testamento griego. O sea, ellos lo que dicen es que el Nuevo Testamento fue corrompido con palabras, frases y doctrinas por la Iglesia Católica que no estuvieron en los Evangelios y en las epístolas paulinas, en todos los textos del Nuevo Testamento en su original.
Ellos postulan que el original del Nuevo Testamento no es griego, que el original del Nuevo Testamento es hebreo o arameo, que el griego surgió después y corrompido por la Iglesia Católica. Vamos a ver eso con detalle después. Por eso es a lo que nos referimos, a que ellos creen que la que es confiable es la Torá, que en la Torá es que se encuentran todas las verdades. La Torá para ellos nada más son los 5. Los 5 no, libros. no es el Antiguo Testamento. No es el Antiguo Testamento. O sea, ellos nada más se basan en eso. en la Torá. La Torá son No, Génesis, no traen los profetas Éxodo, ni nada. Levítico, Número y Deuteronomio. Es la Torá. Lo otro es que se incorporan en el judaísmo mesiánico elementos del Talmud y de la Cábala. Eso lo vamos a comprobar. Estamos mirando en el sentido general, pero vamos a comprobar en el decursado de los estudios cómo que algunos rabinos mesiánicos incorporan en sus prédicas y en sus doctrinas elementos que no corresponden a la Torá, que no están en el Tanaj tampoco, y que están en el Talmud y en la Cábala. Ellos lo incorporan en sus prédicas. Que ya el Talmud, como ustedes vieron en los videos que les envié, Cristo condenó el Talmud en sus orígenes. Porque cuando Cristo dice que enseñaban doctrinas y mandamientos de hombres y dejaban el mandamiento de Dios por seguir su tradición, se está refiriendo a los orígenes del Talmud, que fue la tradición oral de los judíos. Y lo último que queremos ver aquí es que la justificación del pecador es a través de la fe en Cristo cuando obedece los mandamientos. O sea, Si no obedece el mandamiento, no es no es justificación. Ellos, esta doctrina la presentan como la fe obediente. La fe obediente. Si no hay fe obediente, o sea, si no hay obediencia a los mandamientos de la ley, no hay perdón. Tienes que obedecer la Torá para que puedas obtener el perdón. El perdón no es gratuito. La justificación que da Jesucristo no es gratuita. Nosotros, el cristianismo evangélico, lo que creo que nosotros dentro de ellos es que nosotros obtenemos la justificación y el obedecer la ley, porque nosotros no excluimos la obediencia a la ley, no excluimos la obediencia a los mandamientos de Dios, pero la obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado de haber sido justificados. Amén. El resultado de vivir bajo un estado de gracia Amén. y bajo una influencia del Espíritu Santo que nos regenera y nos cambia y nos hace obedientes. Ese no es el asunto del judaísmo mesiánico ni del judaísmo tradicional. Es que hay que obedecer y solamente la obediencia es la que a ti te justifica delante de Dios. Bueno, yo quería presentarles aquí como evidencias 2 videos. Uno, lo que cree un rabino talmudista sobre Jesús. Porque no todos los temas, pero el tema particular de Jesucristo, lo que opina, lo que cree un rabino talmudista y lo que cree un rabino mesiánico sobre Jesús. De estos mesiánicos, ya digo, que ven en Jesús un hombre. De que no creen. Hi, Joel. How you doing? How are you, Rabbi Lux? Welcome to Yerushalayim. Well, we appreciate it. Rabbi Lux? Hi. Call me Goodman if you like. How can I help you? Well, we're looking for an honest response to the teachings of Jesus. And Okay. Let me explain to you. An honest response. A little story to explain it. Once upon a time, there was a king. The most special, beloved king you could ever imagine. Now, this king had many, many, many children. But for some reason, one of his children became the most famous. And much of the population called him the prince. One day, the king and the prince came to a village. And the whole village got so excited, they went out and welcomed the prince. Well, how do you think the king felt? The man you call Yashka, this guy, he said, here's how you pray. Our Father, you guys are focusing on a man, and you're forgetting God, the Father. well, let me ask you this. I mean, Jesus said of himself, he said, before Abraham was born, I am. Why did people pick up stones to stone him when he said that? It says in the Torah, you should know this day and take it to your heart.
The Lord is God. In the heaven above and on the earth below, there's nothing else. There's nothing besides God. God is the I am. Over in Hinduism, they say that man is God. That's idolatry. God is all. So it's idolatry for a man to claim to be God. God is all. He says that it's all God, including me. That's not idolatry. God is unlimited. God is infinite. That man is not infinite. He's limited. You believe that Jesus kept the Sabbath? He said he didn't, according to that book. Okay. Moses said, excuse me, when Moses' time, a man broke the Sabbath by gathering sticks. And they asked of God what they should do. In those days, a person would be killed for doing such a thing. Now, in that book that you have, he picked plants on Sabbath, and he said, man is greater than Sabbath. Sabbath's here for man. Or he claimed that he was the Lord of the Sabbath. Okay, so now we have the Bible that says don't pick plants on Shabbos, on Shabbat, and we have this man come along and say, it's okay. Now, am I going to accept him? Look what happened. We don't have to go by faith anymore. Every single Jew who followed that religion, I believe, his grandchildren are Luke and John. They're not Jews anymore. Your belief spells, God forbid, the destruction of my people. That I don't want. So another thing that Jesus did is they brought him a man, and they laid him before him. He was crippled, and he said to the man, your sins are forgiven. And that was called blasphemy. Why? Well, because a man can't forgive another man's sins. God has to forgive the person's sins. Okay. And so I could say your sins are forgiven. What's the proof of that? And that teaching, bottom line, I mean, at its core, before Abraham was, I am, forgiving sin, greater than the temple, I and the Father are one. What he's doing is he's claiming to be God, correct? I lived in India for 2 years. And over there, they say, when you become God realized, you say, I am God, I am. They say, I've seen it over there. Talk about thousands and thousands of people. He's not the only one that came up to that conclusion. Sure. And when we come up to say, we don't come up and say, I am God. When we understand the truth, we say, God is all, including me. Right. They're different. Okay. This argument's been going on for 2,000 years. I don't think I'm going to change your mind and understand. You're a pastor in the church. You have your book and your way of understanding. You're going to keep on saying it says what you want to say. What I would like you to learn, you're a decent human being. Go to the Father. Go to the King. You're always focusing on, I read that you say, you're here only to serve Yeshua. You're here only to serve Him. Serve the Father. Serve the King. He's the one. He's the creator of all. I believe that his teachings were true, that he is God who became man and took on a body for the purpose of sacrifice, to be sacrificed as a Passover lamb for the forgiveness of my sins. The Torah tells us clearly, no man will die for another man's sins. The Father won't die for the Son's sins, and the Son won't die for the Father's sins. The Bible tells us this. And you come along and say, this man died for somebody else's sins. That contradicts the Torah. The other thing that he said of the scripture, of the Torah, is he said that in it, people search for eternal life, but his claim was that the Torah and Scripture were about him personally, and that in him is eternal life. Okay, let me give you, We're going to do it. I told you we'd never solve the problem by going this way, but let me give you an example, okay? We have the prophet Malachi. We call him Malachi. He's a trustworthy prophet. And he said like this, Eliyahu was going to come to usher in the age of the Messiah, and he's going to bring peace between the Father and the Son, the children and the Father. In your book, Yeshua says, I didn't come to bring peace between the Father and the Son, I came to bring war. Now you're asking me to believe him over the prophet. The prophet said, I come to bring peace in the family. And he specifically said, I didn't come to bring peace, I came to bring war. Now how can I believe such a man? Who am I going to do? Throw away the whole Torah, the whole Bible, our whole life? Well, what is your take on the Messiah? I mean, are you expecting a Messiah from studying your scriptures? Any minute. Please God right now. And when he comes, the temple will come and there'll be peace in the world. But we don't have the temple. We don't have peace, so we know he hasn't come. And is that a thing with Jesus? Is that he didn't free Israel from the Roman Empire? That's a small problem. He didn't bring peace to the world. He didn't bring the temple.
What if he still will? What if he'll return? Okay, you know what? I'll tell you what. I'll prove I'm the Messiah for you right now. Okay. I'll do any miracle you want. Just tell me what you want right now on the spot. Okay. Tell me. Pick one. Pick a good one. Let's see. The temple's destroyed. Raise it in 3 days. Okay. I'll do it next time when I come back. Okay. All right. Yeah. What I'm waiting for is called the revelation of God's presence. This is what we're here for, to see God himself now. Please God the temple will come. Please God the Messiah. Please God all these things. I want peace in the world. But I'm only going to be here for a little while longer. I'm going to leave this world. I want to see God. I want to see God's presence. Serve the Father. Serve the King. Okay. Have a good life, Joel. Esa es la, ¿Puedo decir algo de eso, de los cristianos? esa es la manera de ver de un judío talmudista, de un judío que no acepta a Jesucristo, ni como hombre Mesías, no acepta a que Jesucristo es el Mesías. ¿Ah? ¿No ha leído la historia entonces? Que muchos cristianos, y cuando yo estaba en la iglesia adventista, me chocó que enseñaban a los niños a orar y ellos oraban Jesucito y no oraban al Padre en el nombre de Jesús. Los adventistas es todo Jesús, Jesús, Jesús. Ellos no oran al Padre. La recomendación que Cristo dio, todo lo que le pidieres al Padre, en mi nombre, lo recibiré. Se le ora al Padre, no se le ora a Jesús. Jesús es mediador para que el Padre interceda por sí y el Padre te escuche. Ningún extremo es correcto. Yo no creo que ningún extremo es correcto. Yo creo lo que dijo ayer, lo que Cristo enseñó. En el nombre de Jesucristo pedimos las cosas al Padre porque Él dijo que así lo hiciera. Ahora sí, nada más que se va a ignorar al Padre y nada más que Jesús, pues también está correcto. Pero bueno, lo que queremos presentar con esto es la manera de pensar de un judío talmudista con relación a Jesús. ¿Ves? No acepta, a mí te preguntaba que si él no ha leído la historia. Sí, él ha leído la historia, pero lo que él no acepta es que Jesús es el Mesías. Él lo que cree, Él lo lee como un libro. él cree que Jesús fue un personaje que existió, pero que es un falso profeta, y dicen cosas terribles. El Talmud dice cosas terribles de Jesús. Él ahí dijo cosas de las que hay que tener presente. Él va a reconocer al Mesías cuando llegue porque va a traer paz. Y bíblicamente la paz viene por medio del falso Cristo. No, yo creo que eso es así. Yo creo que ellos están esperando. Eso no es solamente él. Esa idea yo la he escuchado de otros rabinos talmudistas. O sea, el judaísmo tradicional ve la señal evidente de la venida del Mesías en la reconstrucción del templo y en la paz mundial. Esa es la señal evidente del Mesías cuando venga. Que reconstruya el tercer templo y que traiga paz al mundo, que se acabe todo esto. Esa señal dice Pablo que es para destrucción. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina sobre él. Y hay toda una serie de profecías que no vamos a ver aquí ahora, pero que señalan que el anticristo, el hombre que viene, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios que se adora, se sienta en el templo de Dios. Y ese templo no es cualquier templo. Esa es mi única preocupación con este movimiento, que los que no tengan eso presente, que hayan tenido la enseñanza que nosotros tenemos por la escritura, no por tradiciones de religión, que cuando vean al anticristo sentado en el templo de Jerusalén, todos esos mesiánicos y judíos se confundan porque son gente que vienen de otra religión, ni siquiera no son ni judíos ni son... Ese es el gran peligro. Yo en el futuro, ahora inmediato no veo eso, pero en el futuro, para la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos, y es el empeño nuestro enseñar bien a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando ya no vivamos nosotros en este mundo. Yo lo que veo es que la palabra, Jesucristo dijo que hasta los escogidos pueden ser engañados. O sea, porque no solamente este personaje diabólico del fin del tiempo, a quien Jesús, con su venida, va a matar con el espíritu de su boca, ¿ves? Y con el resplandor de su venida en el templo. Y la palabra templo ahí es nao, en griego es el lugar santísimo, no es el templo en cualquier lugar, es el lugar santísimo del templo.
Jesús lo va a matar ahí, que no solamente viene trayendo paz y reconstruyendo el templo, sino grandes señales y milagros. El mundo está condicionado por toda una predicación de Pentecostal y de otro, que el milagro es la señal. Eso es erróneo. Está condicionada la mente del hombre, se está condicionada la mente del hombre, que quien haga milagros, ese es de Dios. Y este personaje viene haciendo grandes señales y milagros. Entonces, hasta fuego del cielo ascende. Entonces, el mundo cristiano ha condicionado la llegada de él diciendo eso, de que el que hace señales es porque viene de Dios. Es que viene de Dios. Y entonces el judaísmo, por la otra parte, el que traiga la paz y reconstruye el templo, ese es el Mesías. Se combinan Se combinan las dos cosas para que el mundo reine la confusión y que aún los escogidos, como dice la Escritura, tiemblen. Tiemblen y se vengan allá. Aún un joven que está ayudando a la dirección a darle respuestas de lo que la iglesia esta cree, dijo eso, que cómo conoces que alguien es de Dios por los milagros. Y entonces a otro muchacho le rectificó, no, es que el amor que nos, y lo que dijo Jesús, y dice, wow, es verdad, la gente aún aquí tienen esa mentalidad. Claro que la palabra de Jesús fue, por sus frutos los conoceréis. Muchos me dirán que al día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, yo no los conocí, o sea que el milagro no es señal evidente, Dios respalda, inequívoca. Dios lo dijo, cualquier cosa que hicieras en mi nombre, yo lo haré. Ajá. ¿Me entiendes? Eso pues, el milagro es un respaldo divino, porque Dios nos miente su propia palabra, o sea. Pero hay quienes hacen milagros y no es de Cristo. Exacto. No es de Cristo. Bueno, vamos a ver entonces a la opinión de un rabino mesiánico, de estos rabinos mesiánicos, sobre Jesús, para que ustedes vean cómo combina ambas cosas. Shalom. Aunque se ha pretendido creer que el Jesús en el que creen algunos movimientos no judíos es el mismo Yeshua, la verdad es que los dos son bien diferentes. Por esta razón, y basándonos estrictamente en lo que se afirma de uno y de otro, haremos un paralelo con la ayuda del Eterno para que podamos entender que el tema de las diferencias no es solamente de una palabra o un nombre transliterado, sino la concepción misma de la voluntad de Dios. Entremos en el tema, revisándolo según la óptica de los judíos y los no judíos. Yeshua no fundó una religión nueva. Jesús fundó el cristianismo. Yeshua no creó la Kaal, la congregación, pues tal cosa ocurrió en el monte Sinaí. Jesús sí fundó una nueva iglesia. Yeshua es hombre y solo hombre. Jesús es hombre y Dios. Con Yeshua ninguna ordenanza del Eterno cambia. Con Jesús sí cambian. Por ejemplo, el sábado fue cambiado por el domingo. Yeshua nació en una fiesta judía. Jesús nació en la fiesta pagana de Navidad. Yeshua dio la correcta interpretación de la Torah escrita, sin cambiar nada, por supuesto. Jesús fundó, o mejor cambió, varios mandamientos. Él decía, pero yo os digo. Acordémonos que estamos hablando según la óptica de los movimientos, no de lo que realmente está escrito. La salvación viene por la fe obediente que resulta de seguir el ejemplo y la vida de Yeshua. Para el no judío solamente salva la fe en Jesús. Yeshua, por medio de sus enviados, dice que Israel no ha sido desechado. Según los seguidores de Jesús, Israel fue desechado, fue cambiado, fue reemplazado. Yeshua nació de hombre y de mujer. Jesús nació de mujer únicamente. Yeshua significa el eterno salva. Jesús es una pobre transliteración que técnicamente no significa absolutamente nada. Yeshua solo santificó los alimentos estipulados por la Torá. Obviamente, si decimos de la Torá, es del Eterno mismo. Jesús hizo todo puro para comer. Yeshua oraba al Padre Eterno. En Jesús la parte humana le oraba a la parte divina de Él mismo. Yeshua potencialmente podía pecar y por eso fue tentado. Jesús no podía pecar porque es divino. El seguidor de Yeshua ora al Eterno,
quien es el centro de su vida. El seguidor de Jesús le ora al mismo Jesús y Jesús mismo es el centro de su vida. Yeshua es la cabeza de Israel que se casa con el Eterno. Jesús se casa con la iglesia. Yeshua estaba de acuerdo con muchas cosas de la doctrina de los fariseos. Jesús estaba totalmente en contra de los fariseos. Yeshua celebraba Pesaj. Jesús estableció la cena del Señor. Yeshua dio instrucciones a sus discípulos judíos. Jesús dio instrucciones a los gentiles, por ejemplo, en esta mal llamada Gran Comisión. Yeshua cumplió su misión mientras estuvo en la tierra. Jesús hizo apariciones desde antes de venir al mundo. Para Yeshua la gracia es parte de la Torá y siempre ha existido. Con Jesús entró la gracia como algo nuevo. Yeshua indica que el diezmo estaba vigente en el contexto judío. Jesús ordena el diezmo para los gentiles. Muchos judíos rabínicos han creído en Yeshua, pero nunca creerían en Jesús. Y hay mucho más. Estas son solo algunas diferencias importantes, pero hay muchísimas más diferencias. Querido oyente, Yeshua, no Jesús, es un rabino judío, es un hombre, no Dios, que fue escogido como el instrumento adecuado de la redención final. No existe ningún Jesús que tenga estas características. ¿En quién has de creer ahora? ¿En Yeshua, el rabino judío? ¿O en Jesús, el griego inventado por Roma? Espero que seas muy bendecido con este mensaje. Siempre hablamos con todo respeto, pero siempre aferrándonos a la palabra del Eterno. Mi correo para cualquier duda o inquietud, hgarcia@hotmail.com. Shalom. Bueno, pero lo que quería hacer patente con esta comparación es cómo este hombre mezcla. Cuando él te habla de Jesús, te está hablando lo mismo del Jesús del Nuevo Testamento que del Jesús católico. Pero bueno, ajá. Del Jesús que él habla allí, católico, nosotros creemos eso. Claro. Ahora, se hace una mezcla ahí. ¿Ves? Que es lo que te digo, que el judaísmo mesiánico lo que forma es una mezcolanza de cosas. No. Que entonces te está hablando de un Jesús que nosotros creemos que realmente no es católico, no es Jesús católico. ¿Cambió el sábado por el domingo? No, ese es el Jesús católico. Pero el Jesús del Nuevo Testamento no hizo eso. Por eso él dijo que desde el punto de vista del movimiento. Del movimiento. Además, eso te digo, pero no está haciendo. Para cumplir No está siendo honesto. No está siendo honesto. No directo de la escritura. No está siendo honesto con esto. Porque está mezclando. O no sabe lo que dice o no es honesto. Sí lo sabe. Sí sabe, lo que lo hacen con toda intención para confundir. Claro. Al mundo que no es cristiano le pasa lo mismo que a nosotros cuando vemos al budista, cuando vemos al judío, lo categorizamos todo en uno. Entonces, cuando nosotros decimos cristiano a un judío, a un budista, nos va a ver como un católico. Si le decimos que somos evangélicos, ellos piensan que somos pentecostales. Entonces lo mismo nos está pasando a nosotros, esa bias con los judíos mesiánicos. En general. Tenemos una idea general y lo enfrascamos. No, porque es que es así, no es que tenemos la idea, es que el judaísmo mesiánico es general. El judaísmo mesiánico no está categorizado. El día de mañana, esta persona que está hablando allí pertenece a los llamados Nazarim. Ahora, el día de mañana se forma este grupo de los Nazarim con estas ideas y se diferencia de ese otro católico que tiene el arito y se forma el otro grupo, y uno puede hacer la diferenciación. Pero a mí, personalmente, sin mencionar quiénes, me han hablado muy bien de este rabino. Porque él tiene esta explicación, montones de explicaciones tiene este Heriberto García en internet. Y a mí hay quien me ha hablado de la gente de nosotros muy bien de este hombre. Entonces, lo están oyendo a él, están oyendo a Ruth, están oyendo a Jim Stanley, están oyendo a Dan Benjamin, están oyendo a la cantidad de gente que están todos hablando a título del judaísmo mesiánico. Diferentes cosas, diferentes ideas. Perdona que habla tanto, pero como mencionas eso,
Por eso el enfoque mío y lo que yo le digo a los niños es la escritura. Yo no puedo escuchar a un solo hombre, porque ni a una sola iglesia, ni a un solo, porque nadie tiene todo. Todos estamos aprendiendo, y entonces si nos guiamos por un solo predicador, no podemos. Nadie tiene todo el entendimiento completo. Por eso la escritura es. Pero sí tienen confusiones. Y no escucharlos a ninguno. Sí. Porque si los escuchas, la confusión va a ser, no, sí. Porque te pones a escuchar para buscar. Por eso nosotros caemos en eso. Porque queremos saber tanto y somos tan inteligentes que empezamos a oír a toda esa gente y lo que vamos a amar va a ser la desastrosa. Yo creo que Adán le ha dado en el clavo ahí. ¿Saben por qué? Porque yo quiero hacer una aclaración sobre La esto. escritura tiene que ser nuestro Hay centro. que leer la escritura, nadie tiene la verdad. Le digo a Dios que mediante el Espíritu Santo que nos fue dado, que nos vaya instruyendo, porque la misma Biblia lo dice, por muy tope que sea, no El tropezará. Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Es A el través de qué único. cosa, de la palabra, que es No hay la única institución revelación que te diga divina. toda la verdad, No solo te el metes en Espíritu oír Santo. nada de esa gente porque Sí. nos vamos a embachar. Es lo que yo quería aclarar sobre esto. Sí, no, seguro. Yo creo que a lo que Adán está diciendo es una realidad más grande que esta Es casa. la verdad. ¿Saben por qué? Porque para poder escuchar, atiendan para un momento, Ellos no mismos. para poder escuchar estas teorías se necesita un nivel de conocimiento. Eso. Y quien no lo tiene, No puede. no puede con eso. Se va de No la- puede Y a con eso. veces cuando No hay puede. un nivel de conocimiento de gente que conoce bastante de la Biblia y se dejan enredar porque eso realmente buscan tantas cosas y dicen tantas cosas que te dejan así. Bueno, y será verdad, estaré yo, ¿me entiendes? Y la ignorancia hace lo Pero mismo. yo La pienso, ignorancia. y la gente dice, Vamos a hablar uno por uno porque si no... como Pablo, Tremendo gallinero. examinarlo todo, y detenerlo, porque somos tan sabios que tenemos que examinarlo todo, porque vamos a ver, estamos embarcados, porque no tenemos la habilidad ni el entendimiento para Poca seleccionar. oración, poco Espíritu Santo, entonces no hay discernimiento espiritual. Vamos, quiere hablar, lo es hace rato que quiere Esa es hablar. la clave, Dios, poco Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo os guiará a toda A toda verdad. verdad, Amén. seguro. Y más nadie, el hombre te confunde, Te te embarca. vuelve loca. El Espíritu Santo te guía a toda Amén. Toda la verdad. verdad. Dios habló claro. La palabra escrita, la revelación de Dios escrita y el auxilio del Espíritu Santo nos lleva a la verdad. También a Mayra quiere preguntar algo, decir algo. Nosotros somos judíos, Joaquín. El judío discute hasta si Adán y Eva tenían ombligo o no. Mira, nos parecemos a los judíos talmudistas, todos los cuestiones, vamos a ver. Todos lo cuestionamos. Para mí, yo no escucho a ninguna de estas personas, pero me molesta, me siento triste, me siento mal, no sé si el Espíritu Santo es Mayra. Cuando viene una persona y me dice a mí sobre el grupo que está levantado en nuestra iglesia, juzgándolo, porque el único que puede juzgar es Dios. Amén. De que eso le han dicho, que me duele en el alma, porque son nuestros hermanos, anatema. Se van a quemar en el infierno, así con la boca llena. Todo eso lleva a esas consecuencias. Yo creo eso firmemente. Entonces, eso me da tristeza a mí. Porque como dice la clase aquí, no todos ellos creen que no es Jesús. Claro, sí. Eso yo los respeto y son mis hermanos y los amo. Claro. Y tenemos que orar por ellos Amén. y por nosotros. Porque nosotros juzgamos y condenamos a esa gente al infierno. Como muchos de nosotros venimos aquí y calentamos la silla los sábados y lo juzgamos y chismeoseamos y hacemos cosas que también estamos mal. ¿Me entiendes? Sí, yo quería aclarar sobre, o sea, puntualizar lo que Ariel dijo desde Por el eso principio. aclaramos Desde el principio que Ariel dijo, esta clase no y es yo eso. también quiero después ratificarlo, estas clases no tienen el propósito Ningún propósito. de señalar a nadie en particular, ni a una familia, ni a una institución. Estamos empeñados en hacer ver que hay ciertas realidades en el movimiento del judaísmo mesiánico, sin decir Moigano, ni Esperanceo, ni familia tal, ni familia de cual, ni dentro, ni fuera. Pero no me refiero Como la gente en todas partes, que hay ciertas doctrinas dentro del judaísmo mesiánico que pueden ser peligrosas para nuestra fe cristiana. No tenemos aquí la No me intención refiero a ni la idea. este grupo de aquí. Ajá, pero bueno, que no Sino queremos. en general, que lo están Claro. haciendo, lo he escuchado. Nosotros no tenemos la intención en esta clase de formar debate con relación a eso, Claro. sino sencillamente de dar enseñanzas de la
el peligro que hay detrás del movimiento del judaísmo mesiánico. Que hay quienes son judíos mesiánicos y tienen grandes verdades en su prédica, yo los he oído. Pero hay ciertos peligros, hay ciertas cosas detrás de este movimiento del que tenemos necesidad de alertar sin condenar a nadie. Nosotros no estamos en la autoridad ni de juzgar ni de condenar lo que crea una persona. Como Daniel dijo al principio, nosotros tenemos la intención de dar conocimiento. Después, cada cual decide por su vida y lo que quiera hacer. No tenemos la intención de condenar a nadie ni de juzgar a nadie por lo que decida. Dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de ciencia. Y esto es muy importante porque yo no tengo ciencia, soy ignorante, ¿verdad? Entonces tú vienes, yo escucho por acá algo y ya voy a creer. Esto es muy importante lo que están haciendo. Porque nosotros lo que no podemos hacer es, como dijeron ya, juzgar a nadie. ¿Ok? Porque mucho pertenece al Padre. ¿Ok? Pero nosotros podemos, por medio del Espíritu Santo, analizar qué estamos escuchando. Si nos conviene, si es agradable a Dios o no. Porque esto es muy importante. Yo quisiera que muchas partes se dieran estas clases, más que otras. ¿Sabes por qué? Porque hay una confusión tremenda en muchos lugares. Y entonces uno se prestan para pecar, porque le tiran a aquel sin saber lo que está pasando en realidad. Y estos de aquí le atacan a aquello, ¿tú me entiendes? Que son ignorantes, porque yo misma soy ignorante de las cosas estas. Como dice la misma ¿Tú me Biblia, entiendes? Entonces esto me ayuda a mí a analizar la palabra bien y a creer más en ella y no en cuestiones de hombre, ¿entiendes? Ni de doctrina. Porque nosotros mismos tenemos algo que tenemos que desechar. Honestamente, la presencia de Dios, cuando adoramos a Dios, ¿sabe qué ofrenda le llevamos? La que pide, lo que nos da la gana a nosotros. Porque nosotros ofrecemos cosas a los ídolos sin darnos cuenta, tal vez, por ser ignorantes. ¿Entiendes? Pero Dios, el Espíritu Santo, nos aclara muchas cosas sin necesidad a veces de que el hombre venga y te confunda más de lo que tú estás. Y te dice, mira, esto a mí no me agrada. Y el Espíritu te da testimonio, porque lo dice la palabra. El Espíritu da testimonio al Espíritu del hombre. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, el Espíritu Santo. Que nos aclare, que nos guíe. No un hombre, no una doctrina. Es mi opinión. Sí, claro, yo creo que la palabra de orden dentro de nuestra congregación debe ser espiritualidad. Mientras más relación tenga con el Espíritu Santo, de comunión con Él y estudiar su palabra, más claro vas a estar. Cualquier cosa que pueda ser rara o extraña, el Espíritu te va a dar testimonio, eso es extraño. Porque eso pasa. Eso ha pasado. Yo tengo una petición, que después de este estudio, si se pudiera hacer los peligros que hay en el cristianismo completo, porque yo veo que desde chiquita nuestra iglesia ha cambiado mucho, o sea que para bien o para mal, ha absorbido, ¿se dice? Mucho de, porque nos queremos identificar con otros cristianos que en realidad no lo somos. Y ahí empezó la confusión. Sí, existen esos grupos, como aquí está diciendo, pero bueno, yo quería decir, apoyando lo que ya lo he dicho, por una experiencia personal que tuve esta mañana. A mí me gustaría que todos los que aquí estamos presentes no hablemos ni en bien ni en mal de lo que está pasando aquí. Amén. ¿Sabes por qué? Porque dice que no hay palabras mal dichas sino mal entendidas. Antes de venir para el culto, alguien me llamó y me dijo, ¿ya estás en el culto? Fíjate, observen esto. No, estoy, porque yo, déjenme ser un poquito como humor, decir todos los pormenores, me sentí un poco mal y llegué tarde. Yo dije, no, pero ya voy para allá. Y bueno, el asunto es que dice, chico, perdóname una pregunta. Es un joven de buenos propósitos, pero como muchos otros, un poco confundido por todo lo que está pasando. Dice, dime una cosa, quiero que seas sincero conmigo. Allá se está diciendo que el Evangelio fue escrito, que no fue escrito para los gentiles, sino para el pueblo de Israel. Me quedé pensando y le dije, más bien lo contrario. Aquí lo que nosotros creemos que fue escrito para los gentiles.
No como dicen algunos que fue para... Pero dime, ya que yo fui sincero contigo, ¿quién está diciendo? Dice Ariel. Me dice, yo le dije, pues por mi parte te puedo decir todo lo contrario. Ayer mismo predicó lo que bueno, gracias. Bueno, de esto saco yo esta lección. Claro, seguro. Esta lección que les voy a pedir como anciano, porque yo soy un anciano, ¿verdad? Que seamos cuidadosos, porque estos hermanos de allí, de esa zona de Flynn y Gainesville, están en la expectativa de qué están diciendo de ellos, y son nuestros hermanos, como alguien dijo. Seamos prudentes, porque ya ellos, por alguien aquí, saben que estamos estudiando esto. Sí, y Y se acorralan más. entonces se acorralan, se sienten mal y se sienten despreciados. Yo soy hermano, por ejemplo, de Tommy, y nos queremos y nos amamos como pocos hermanos en la vida. Y a mí me duele que Tommy llegue a pensar, yo no sigo hombres, aunque sea mi papá, no lo sigo. Yo sigo a Cristo con la ayuda de Dios. Amén. Pero yo, precisamente porque quiero ser cristiano, yo no admito la idea ni remotamente de vivir enemistado con nadie, mucho menos con uno de mi sangre, porque no pensemos igual. Entonces, yo soy muy cuidadoso en cuanto a opinar de él o de nadie. Además de que Tommy, si algo estoy convencido yo, que Tommy es una de las personas más pudiéramos decir, sobria en cuanto a todos estos conceptos que se hablan por ahí. Pero también estoy consciente, porque lo he vivido y lo he visto y sé por la experiencia que eso puede suceder, que los que le rodean a él y él no tiene tiempo de enderezar sus pensamientos, están oyendo mucha gente que pueden estar pensando diferente a Tommy, y entonces todo se hace una amalgama de conceptos y de ideas extrañas. Y en Houston y en México, en todas partes, están hablando horrores de ellos. Horrores. Hasta calumnias Calumnias de que sacrifican animales y que esto y que lo otro. Entonces yo quisiera, porque esta idea no surge de ahora mismo, esta idea surge de mucho tiempo atrás. Yo quisiera que nosotros fuéramos más cristianos. Amén. Y si bien es cierto que tenemos que dilucidar todos los asuntos para nuestro bienestar y el bienestar de nuestra juventud, pero fuéramos más cristianos. Porque yo digo esto, y voy a terminar con esta idea, yo digo esto: si aquellos que piensan de esa manera están en contra de nosotros, y nosotros que queremos tener la verdad estamos en contra de ellos, entonces los dos estamos mal. Por eso yo pienso que es más saludable ver todas las perspectivas, el judaísmo, el cristianismo, todo, para que nosotros... Pero cuando si nosotros analizamos la doctrina de nosotros, esto también tiene su cosita, porque nosotros no somos legítimos. De la doctrina de nosotros está de muchas iglesias. También nosotros tenemos mezcla de muchas cosas. Cuando tú preguntas a la iglesia, bueno, dime exactamente ¿qué cosa? No te saben qué decir. No saben ni porque si pensamos así, nos vamos por otro camino. Nos vamos por otro camino. Nosotros estamos aquí. Tenemos Talmud, tenemos Cábala. Nosotros tenemos nuestra propia Cábala y nuestro propio Talmud. Entonces, vamos a buscarnos a lo que son las escrituras. Vamos a buscarnos a lo que son las escrituras y tener una experiencia con ellas en nuestra devoción personal, y lograremos nosotros mantener un equilibrio en medio de todas estas. Amén. Yo creo que el propósito de estas clases no es dilucidar nuestra creencia, ni es sencillamente, porque si no nos vamos por otros caminos, que no es la intención, no es la intención de estas clases. La intención de estas clases no es ni juzgar a nadie, ni arreglar la doctrina de la iglesia de nosotros, ni desarreglarla, nosotros no tenemos esa intención. Las clases estas no tienen ese propósito. Cualquier intervención que ustedes puedan tener por la libertad que hemos dado debe estar ajustada a lo que estamos tratando. Yo dije que era una clase, yo dije que era una clase en el sentido de darle participación a los alumnos, pero no para salirnos del tema. Yo creo que el tema central que nosotros estamos tratando aquí es la comparación entre el judaísmo mesiánico y el cristianismo evangélico.
Pero ya tratar los asuntos de este grupo de hermanos, tratar los asuntos de la iglesia, el problema, ya eso se sale del marco de nuestro propósito, de nuestra intención, de nuestra línea en la clase. Mira, yo Pero estoy está bueno muy enseñar que nos interesada en busquen. aprender de ese tema. Porque como Ariel y ustedes han dicho, para nosotros, la congregación, hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos. Que no estamos preparados. Hay Hablar personas mucho y de otras hablar iglesias bien. que preparan a sus congregaciones y las incluyen. Nosotros en este tiempo necesitamos estar preparados para no ser confundidos. Sí. No es lo que piense uno ni lo que piensa otro. Tenemos que preocuparnos por nosotros, por los jóvenes, por estos niños que están creciendo en este mundo. Y si no se les instruye, si no se les enseña, entonces ¿qué estamos haciendo como cristianos? Y yo creo que en este sentido, de estos temas, todas las instituciones religiosas no están preparadas, porque los pastores no enseñan estos temas. O sea, uno va a encontrar pastores de todas las iglesias enseñando sobre los temas bíblicos, sobre la salvación, sobre la fe, sobre el amor, sobre tantas cosas que hay. Tratando temas genuinos de un pastor. Pero estos asuntos no están siendo tratados. O sea, nosotros estamos asumiendo esto por la necesidad que vemos, pero estos no son asuntos de congregación. Estos no son temas de congregación, porque realmente nunca ha habido necesidad. Hemos creído necesario porque, ya digo, hay mucha gente oyendo, porque en los medios de comunicación hoy, si no existieran los medios de comunicación, esto no hacía falta. Porque usted para oír esto tendría que ir entonces a una de esas congregaciones que están diciendo esas cosas y usted no va ni se entera. Pero lo que crea el conflicto y el problema son los medios de comunicación que hacen accesible a todo lo que se le ocurra decir a alguien, a cualquiera, que lo vea en internet, en Facebook, donde quiera. Y entonces nos hemos visto, Ariel y yo consultamos la necesidad de aclarar a nuestra congregación sobre este tema. Yo quiero insistir en eso. Sobre este tema, que no es el tema de la iglesia, que no es el tema de grupos específicos, ni de personas en particular, es el tema de los peligros que hay detrás del judaísmo mesiánico para estar atentos a eso, preparados para eso. Pues yo voy a opinar algo. Yo como ustedes y autoridad de la iglesia, de cierto punto, ¿no? Porque nosotros somos... yo pediría ir a dar esta información a otras congregaciones que tienen un rebolico, que aquello es grande. Y yo lo único que le digo a la hija mía, le digo, mira, cuidado con lo que tú apruebas y de esa prueba tú callada. La Biblia la tienes, busca Dios en oración y vaya. Pero que entonces los jóvenes... Lo hacen, esa revolución entre los jóvenes lo hacen los medios. Claro, porque eso mismo yo no le puedo dar esa explicación tan perfecta porque no la sabes. Porque no la sé. Eso me pasa. Entonces esto le aclara mucho a ellos. Porque nos enseñaron que la autoridad del hombre está casi ahí más. Yo quería decirles esto. Vamos a continuar con este asunto de la clase. Porque si no va a yo quisiera. Creo que esto más bien va a tener que ser una predicación para poder entonces estar callado, porque si el auditorio empieza a hablar, entonces... No, pero mira, el problema es que tú tienes conocimiento, pero otros no. No, yo no tengo ningún conocimiento. Vamos a tener aquí. Vamos a hacer... es que el primer día queremos decir todas las intenciones que tenemos al último. Vamos a ver escuchen porque está grabado también, hacer una comparación. Yo quiero hacer una comparación aquí entre el judaísmo tradicional, que es el que hablamos, el judaísmo mesiánico y el cristianismo evangélico. Sobre estas mismas bases para entonces hacer notar cierto problema que hay con él. Cristo es un falso profeta. Cristo es un bastardo. El Nuevo Testamento es una mentira, una farsa. La circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés es lo que coloca al hombre en amistad con Dios. No es la fe en Cristo. Eso es lo que cree el judaísmo tradicional, no el mesiánico, sino el judaísmo talmudista. Jesús es Dios. El Nuevo Testamento es la revelación del nuevo pacto, es la palabra de Dios, y Dios ha preservado su palabra en todos estos siglos. La justificación el hombre la alcanza solo mediante la fe en Cristo. La obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado de esta fe, no el medio para alcanzar la justificación. La salvación es por gracia, no por la obediencia a la ley de Moisés. Eso es lo que cree el cristianismo evangélico y lo que cree
el judaísmo tradicional, el ortodoxo, el ortodoxo. Ahora bien, el judaísmo mesiánico... Yahshua es el Mesías de Israel. No es Dios, sino un hombre que alcanzó la justicia perfecta. El Nuevo Testamento es también la revelación de Dios, pero fue corrompido por el catolicismo romano. Por eso la verdad está en las raíces hebreas del Nuevo Testamento, y esa verdad debe ser comprobada con el Antiguo Testamento. La justificación del pecador la alcanza mediante la fe en Cristo, si es obediente a la Torah. O sea, es el concepto conocido como la fe obediente. Bueno, ya esas fueron las dos tendencias que hay incluidas dentro del judaísmo mesiánico. Está mezclado. Ahora bien, yo lo que quería hacer notar con esto es lo siguiente. Cuando un judío tradicional, talmudista, como el que vimos, acepta al judaísmo mesiánico, o sea, acepta el Nuevo Testamento, aunque sea en estas condiciones, aunque sea con estos criterios, sobre Jesús, está dando un paso de avance. Está saliendo de una situación de negación del Mesías a creer en el Mesías y a creer en el Nuevo Testamento con todas esas limitaciones. Pero es un hecho que necesita seguir avanzando hacia aquí. ¿Por qué? Porque hacia aquí es donde está la verdad completa. Lo que enseña el Nuevo Testamento con relación a Jesucristo, estamos tratando el tema de Jesucristo y la justificación, es esto, no es esto. Pero el judío tradicional ha dado el paso de avance. Eso es lo que quiero hacer notar. Si aquel viejecito que le dijo todas estas cosas en el muro de los lamentos al pastor reconoce que Jesús no es Joshke, o Joshke, en el idioma hebreo es una palabra despectiva. Ustedes no sabían que estaba entre paréntesis Joshke. Él no le dice Jesús, es Joshke. Es una palabra despectiva para Jesús, que ellos expresan. Si ese talmudista acepta a Jesús como Mesías sin abandonar su judaísmo, creyendo estas cosas, avanzado. Repito, necesita instrucción, necesita ser educado para creer esto, porque Jesús no es su nombre, obviamente. Jesús nació originalmente por obra del Espíritu Santo en María. Eso está claro, porque yo he escuchado discusiones, la he oído por internet, en YouTube. No creen que Jesús fue hecho de, piensa que fue hecho de hombre y mujer, no fue de espíritu. Algunos, el judaísmo mesiánico fundamental. Otros grupos no creen así, pero el judaísmo mesiánico fundamental cree en Jesús como un hombre. Ahora, he escuchado debates entre judíos mesiánicos y católicos sobre este tema del nacimiento original. Y centran el debate en la palabra virgen, que según estos judíos mesiánicos está mal usada, porque no es la palabra virgen la que aparece en el texto de Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces que el virgen allí es Betula en hebreo, que significa mujer joven y edad para casarse. Y ya todo el debate de que si Jesús es nacido de forma virginal o no, está centrado en la palabrita esa. Cuando realmente el nacimiento virginal de Jesucristo no está decidido por una palabra, por el uso de una palabra, sino por el relato. María, cuando el ángel le dijo, vas a concebir, ¿cómo va a hacer eso si no he conocido varón? ¿Era virgen? Cuando José se enteró que María salió embarazada, la quiso dejar secretamente. ¿Demuestra eso que ella era virgen? Sí. Y el ángel le dice, lo que va a nacer de ti va a ser obra del Espíritu Santo. Y es que también el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el ser que nacerá se le llama Hijo de Dios. Entonces, hay una serie de relatos que entonces, ¿qué dicen? Que el Nuevo Testamento está corrompido y todas esas ideas fueron introducidas por la Iglesia Católica. ¿Ves? A eso Y lo que dicen los profetas, ¿dónde lo dejan? No, porque el profeta lo que dice no es virgen, es Betula. Es una mujer joven para casarse. Pero ahora los científicos encontraron en la sangre de Jesús que ellos colectaron, científicos de Francia, de Inglaterra, encontraron que la sangre de Jesús tiene 23 cromosomas. Y para formarse un bebé tiene que ser 40 y algo de 46. 46. Los cromosomas son... encontraron 23 nada más. Eso no es un niño Down syndrome.
No encontraron en la sangre, eso fue científicamente, con las autoridades de los, tiene un nombre de los científicos, ellos fueron y colectaron sangre, pedazos, no sangre así que uno quiere. Dice que la sangre, inclusive ahí hay un muerto y por eso los científicos pueden encontrar quién es la persona, porque puede caerle lluvia, echarle Coca-Cola, lo que sea, y ahí la sangre quedan y entonces dice que ellos colectaron parte donde supuestamente Jesús pasó y lo llevaron a Inglaterra, de Inglaterra a Francia, y de Francia fueron a Israel y se reunieron y lo llevaron al máximo científico hebreo, que es uno de los científicos bravos, y entonces se lo entregaron para que él examinara esa sangre, y él dijo, esto es imposible, ¿de quién es esa sangre? Y ellos le pagaron a él buena cantidad de dinero, y él examínala bien, porque dice que es uno de los científicos bravos del mundo, y él volvía y hacía experimentos, ellos pagaban el precio que él pidiera, y el científico dice, esto es imposible, esta sangre nada más está compuesta por 23. ¿Qué cosa es esta? ¿De quién es esta sangre? Y entonces los científicos le dijeron, este es de vuestro Mesías. Eso hace poco que lo yo esa teoría la leí. ¿Tú te recuerdas, Matías, que cuando empezamos con Daniel Luis, ¿cómo se llamaba el nombre del arqueólogo? Por él me habló, Daniel Luis me habló de esa teoría y me dijo que era de un arqueólogo. Yo busqué el arqueólogo en internet y es un hombre desacreditado. Realmente quien hace esa teoría es un arqueólogo. No es cierta. No, quien hace esa teoría es un arqueólogo que dice haber descubierto el lugar donde crucificaron a Cristo, pero los arqueólogos de la Biblia, ¿verdad? Los arqueólogos israelíes, los arqueólogos cristianos y los arqueólogos del mundo, no cristianos, ni judíos, ni Israel, ni nada, lo desacreditan. Que es una invención. Es una invención de su descubrimiento. Bueno, ya digo, eso suele por muchos medios, hay mucha... Pero ¿cómo entonces puede encontrar eso? Y bueno, eso... o sea, no él, sino el científico. Sí, todos, bueno, ya tenemos otra explicación. 23 cromosomas hay en un óvulo o en un espermatozoide. Porque cuando se juntan hacen los 46. O sea, que haya 23 cromosomas en un lugar no es nada extraño. Eso pasa normalmente. Sí, pero en la sangre. Bueno, en la sangre... Porque para formarse un bebé tiene que ser 2. Sí, que digo, pero que en la sangre de un óvulo hay 23 cromosomas. En las células de un óvulo. Y en la sangre, en las células de un espermatozoide hay 23 nada más. Porque al formarse, bueno, pueden haber tomado esa sangre de una... que no es de una persona. Pero bueno, ya digo, yo busqué eso, yo investigué eso, y son las cosas que ocurren por los medios y que transitan por los medios y que se hacen de una parte y de otra, se hacen fábulas y leyendas. Realmente... Para en nuestra investigación, lo mismo para confirmar lo que creemos como para desacreditarlo, tenemos que ver que sea verdadero. Claro, lo que yo me fundamento, lo que yo estoy explicando aquí es que Cristo es nacido de una virgen porque lo dice la Escritura. Amén. No hay otra. No necesitamos un apoyo científico, no una demostración científica. Dice María, ¿cómo va a ser esto si no ha conocido varón? ¿Ustedes tienen cosa más clara que esa? ¿Cómo José dejó a María? Sí, porque estaba embarazada y no era esposa de él. Bueno, hay un relato completo que enseña en la Escritura que Cristo nació de una mujer virgen. Y punto. Eso es lo que demuestra. En eso se fundamenta el Evangelio, en la fe. En la fe de creer eso que dice ahí. No, ahora bien, repito, cuando un judío tradicional que dice Yoshke y que niega todo esto de Jesucristo pasa a creer en el judaísmo mesiánico, es un paso de adelanto. Ha avanzado, repito, necesita seguir avanzando aquí, porque la verdad es esta, que el cristianismo evangélico, que es el cristianismo bíblico, yo por eso debía haber puesto en vez de cristianismo evangélico, cristianismo bíblico, era más efectivo. Es lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Ahora bien, cuando ocurre lo contrario, cuando un cristiano evangélico, como es el caso de este señor, ese es Dan Ben Abraham, cuando un cristiano evangélico, este hombre estudió
en el Seminario Bautista de Cuba. Este hombre es cubano. Y este hombre fue pastor bautista muchos años. Ahora es rabino mesiánico. Y está admitiendo estas cosas. Cuando un cristiano pasa de estas convicciones, de esta fe, a creer en el judaísmo mesiánico, está dando un paso de atrás. Está volviendo hacia atrás a creer cosas que no es lo que dice la Biblia. Pero yo no entiendo cómo va a ser un atraso si él sigue creyendo que el Mesías es Dios. No. Está diciendo, el judaísmo mesiánico está diciendo que no es Dios. Que no es Dios. Estamos hablando del judaísmo mesiánico de Heriberto García, el que hablamos ahorita, donde dice que el Cristo no es Dios, que Cristo es un hombre nacido de un hombre y una mujer, de José y de María. Cuando este señor pasa a creer estas cosas, pues ha atrasado, porque este que viene de allá debe seguir hacia adelante, aceptando por fe esta verdad, que Jesucristo es Dios y que la justificación no es por la fe obediente, sino por la fe en Cristo. Entonces lo que te hace mesiánico son estas características. Hay ciertas... Si este señor, al pasar hacia aquí, cree en un judaísmo mesiánico, que acepta a Cristo como Dios y que acepta la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya no es mesiánico. Es un judaísmo mesiánico. ¿Ves? Pero estamos hablando de los peligros, no estamos hablando de las verdades del judaísmo mesiánico. Estamos hablando de los peligros del judaísmo mesiánico. Cuando un cristiano pasa de aquí hacia aquí a aceptar estas cosas, ha atrasado. Si lo que acepta... Perdona, porque hay algo que quizás para todos no, pero para nosotros, que sí guardamos los mandamientos, o sea, para no todos los evangélicos, pero para nosotros, entonces hay algo que se queda ahí. Si, por ejemplo, uno de nosotros pasa por aquí, está mal. Pero si un pentecostal pasa por aquí, aunque está mal también en el aspecto de que no cree en Cristo como divino, pero está guardando los mandamientos. Sí, pero no de la manera en que se deben guardar. El camino de guardar los mandamientos no es para tener en él la justificación y la salvación. No es claro, pero en cierto modo... pero hacia atrás. Sí, sin la fe en los mandamientos, pero... hacia atrás. Yo no conozco nada de ese señor ni nada, pero a lo que tú te refieres. Y si ese señor cree de esta manera, pero se convierte al judaísmo, ese mesiánico, ¿qué pasa? No, es una pregunta, yo no estoy nada más. Por ejemplo, si yo, voy a decir ahora yo quiero ser judía y me meto en esa religión, pero tengo mi creencia conforme a esto. Y sigues guardando. Eres mesiánico igual de lo que son. No, yo estoy hablando de ese sentido. Yo estoy hablando en el sentido de que acepte esta fe. Claro. Estamos hablando no porque me interesa ser pero es para aclarar, ¿tú me entiendes? Nosotros aquí en la clase no se está hablando de un pequeñito grupo, se está hablando de los patrones generales de un movimiento llamado judaísmo mesiánico. Ese es el punto. Son patrones generales. No patrones definidos de un pequeño grupito, de una familia, de una persona o de una iglesia que creía algo y tiene un grupito de gente que se le fueron. ¿Verdad? No se está hablando de eso, está hablando del judaísmo mesiánico, un gran movimiento de mediados del siglo XIX, que es un movimiento internacional que tiene tremenda influencia, pero que tiene patrones bien definidos, fuertes, el grueso. De eso es lo que estamos hablando, ¿no? No, porque hay un lugar que está dividido. Por ejemplo, allá hay una parte donde sí... Pero no queremos seguir hablando de allá de ningún lugar. Pero eso me ayuda. Eso me ayuda para estar definida. ¿Tú me entiendes? Porque como no tengo conocimiento, eso me está... Estoy adquiriendo información. Entonces, si yo, por ejemplo... Esta es una clase importante porque vienen muchas personas, muchos jóvenes especialmente, y entonces yo me quedo como una tonta y yo lo único que le puedo decir, mira la palabra y pero ellos quieren explicación y no hay quien se la dé allí porque todo es anatema. O lo hace en algún lugar. Mira, al tú decir
judío, algo de judío que sea de Cristo, ya anatema, entonces se peca. Entonces, hay un grupo de esa manera y hay otro que está queriendo información y averiguando y está medio confundido. Entonces, yo a mí me interesa mi casa, no me interesa. Ahora por ello, pero muy importante que yo sepa porque mira, por ejemplo, te voy a ser franca, mi hija me dice, mami, la Torah, es importante leer la ley. Le dije, sí, esa es la palabra de Dios, pero que te enseñen ellos. Le dije, espérate, tú tienes la palabra que te enseña. Ahí está la Torah, la Torah está en la Biblia. Ahí tú tienes la palabra que te enseña, pero entonces los demás empiezan a averiguar, porque ella da muy buena explicación, y ella me pregunta a mí, yo le dije, mira, cuidado, pon un stop ahí. Ni apruebes ni desapruebes, y eso es lo que me está pasando ahora. ¿Por qué? Porque hay personas importantes aparentemente que te vienen por abajo metiéndote cosas y entonces por acá blasfemias. Ese conflicto lo estamos viviendo ahora. O sea, a mí me interesa porque, por ejemplo, esto es un nuevo movimiento y te lavan la cabeza, un nuevo movimiento, un nuevo de esto y te empiezan a hablar por aquí, ¿entiendes? Y entonces uno no está bien informado y ahí puede crearse peor la situación. Entonces por eso yo estoy averiguando. Yo lo que estoy diciendo, lo que yo te explico es que no estamos hablando de que este señor integre este movimiento y siga creyendo esto. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que este señor se pase de aquí, rechace esto, niegue esto y acepte esto. A eso es lo que estamos hablando. Es lo mismo, al negar el cristianismo ya está convirtiéndose en judío. Si este señor, su prédica ahora es en el pasado cuando era pastor bautista, predicaba estas cosas. Y ahora que está predicando es esto. Ha dado un paso atrás. Es lo que nos estamos refiriendo. No a una persona en particular, ni a alguien que quiera ser judío mesiánico. Estamos hablando de uno que confiesa las verdades del Evangelio y entonces ahora las niega para confesar esto. Este ha dado un paso adelante. O sea, este ha avanzado de negar a Jesucristo a aceptar a Jesucristo en estos términos. Pero este ha atrasado porque ha comenzado a negar a Jesucristo en la verdad del Evangelio. Pero Joaquín, te diría uno que está aquí. Cuando él estaba aquí no guardaba el sábado y comía cosas inmundas. Ahora aquí, aunque tiene un defecto que es más grande, no aceptar a Cristo como divino, pero por lo menos mejorado en el sábado y en las cosas. Pero deja de ser sapo. Que eres sapo por gracia, no por obra. A ver, creo que te das cuenta. Con permiso, Danilo, que quiere decir algo. No he hablado nada. Estaba guardándolo todo. Pero ahorita empiezo a hablar. Yo lo que estoy mirando es la necesidad que tiene Eloe, y no solamente Eloe, la necesidad que hay en la iglesia. Yo considero que la iglesia nuestra, a niveles grandes, a niveles de líderes principales, debieran tener esto presente para una enseñanza correcta. Ahora, como no la tenemos, yo quiero pedir ahora aquí, porque Eloe está aquí, está necesitada de que sus hijos y su familia y su gente tengan estos conocimientos, que tú estas clases las pudieras preparar y ponerlas en internet, el mismo medio que tienen los demás para hacer todo las pongas en internet, y que Eloe pueda decirle a sus hijos, cuando alguien venga a preguntarle, decirle, mira, busca en tal página que hay un estudio preparado para todo el que tenga dudas de nuestra iglesia. Eso, porque hay una cantidad de jóvenes, pero una cantidad y de quien jóvenes. dice Eloe dice cualquiera otro que nos pregunte. Que están así, mira, así. Ya no se sabe ni lo que quieren ser. Bien, hermanos, yo también quiero decir algo. Yo no quiero ser pesado ni caerle mal a nadie, pero la idea que tenemos es, todo eso está muy bien, pero vamos a aprovechar entonces la clase. Amén. Estamos diciendo que es muy necesaria esta clase, pero no la estamos recibiendo, al fin y al cabo. Comentando Vamos a continuar con la clase. La clase, lo que quiere hacer ver es, lo que queremos hacer ver con la clase, porque esto tiene un punto, esto es un punto de partida para decir otra cosa, es que quien pase de aquí hacia aquí a negar a Jesucristo como Dios y aceptar la justificación por las obras de la ley, de donde venga, ha atrasado después que ha aceptado esto que está aquí, independientemente de dónde sea y de dónde pase.
Está atrasándose. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con más frecuencia? Es el segundo paso. Es el problema que yo veo grande en este movimiento del judaísmo mesiánico. Lo que está pasando mayormente no es que están viniendo judíos al judaísmo mesiánico, sino que cristianos están pasando al judaísmo mesiánico. Porque el movimiento del judaísmo mesiánico está más nutrido por cristianos gentiles que han visto con simpatía ese movimiento y están pasándose hacia allá, que judíos convirtiéndose hacia el judaísmo mesiánico. Es lo que más está pasando. El judaísmo mesiánico tiene como fin supremo alcanzar a los judíos. O sea, en los fundamentos que se dieron en el siglo XIX en Inglaterra, en este movimiento fue convertir judíos. Que los judíos estos talmudistas que niegan a Jesucristo, que ven en Jesucristo a ese personaje extraño, que no es hijo de Dios, se convirtieran, que aceptaran a Jesucristo como el Salvador. Ese fue el propósito inicial de este movimiento. Ahora, dentro del judaísmo mesiánico vamos a encontrar, del judaísmo tradicional, vamos a encontrar diferentes corrientes: los ortodoxos, los conservadores, el reformista, el humanista secular, el caraíta, el reconstruccionista. O sea, hay muchos movimientos dentro del judaísmo tradicional. ¿Ven? Cada uno con sus características, sus contradicciones, diferentes unos de otros. Ahora, si el judaísmo mesiánico, miren este razonamiento que tenemos, si el judaísmo mesiánico va a ser otra corriente del judaísmo tradicional para alcanzar a los judíos, tiene que ser un movimiento compuesto por judíos, no por gentiles judaizantes. Ningún judío de estos movimientos se va a afiliar al judaísmo mesiánico si el judaísmo mesiánico es gentiles judaizantes. No lo van a hacer. Lo dice el Señor aquí. Muchos judíos rabínicos creerían en Yeshua. Ninguno va a creer en Jesús. O sea, hay una repulsa del judío tradicional hacia el cristianismo y el cristianismo gentil, que no es posible convertir judíos tradicionales de estas corrientes al judaísmo mesiánico si son católicos, si son pentecostales, si son así, y si están mezclados con cristianos gentiles. Ellos van a aceptar el judaísmo mesiánico si son judíos los que se convierten, y el movimiento está compuesto por judíos en su mayoría, o todos. Entonces, yo lo que veo que el movimiento del judaísmo mesiánico no está cumpliendo su cometido, que sería muy loable. O sea, el cometido de convertir judíos al cristianismo sería muy loable, pero no lo está a Cristo, no lo está cumpliendo, porque se está malformando, y el judaísmo mesiánico son cristianos judaizantes que van hacia atrás a guardar estas cosas. Entonces, yo creo que lo que se está es atrasando. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Qué nosotros tenemos que ver detrás del judaísmo mesiánico cuando no está cumpliendo su propósito, cuando no está cumpliendo su cometido de convertir judíos? Hay algo extraño. ¿Por qué? Porque es un movimiento que ha hecho una explosión, ha crecido, está en ámbitos internacionales y mundiales. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hacia dónde va esto? ¿Por qué ha crecido de esta manera? ¿Quién lo está alentando? ¿Y son cada vez más cristianos judaizando? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo veo que esto es un peligro. Ya digo, si uno viera que el judaísmo mesiánico son judíos y judíos y judíos aceptando a Jesucristo, aunque sea bajo esas condiciones, que bueno, yo he escuchado de cierta iglesia que va a abrir, bueno, voy a decir porque escuché que en la iglesia adventista van a abrir un ministerio para los judíos. Van a abrir, o no sé, pero que van a abrir ese ministerio. Ahora, ¿qué va a hacer la iglesia adventista? Abrirle un espacio a los judíos tradicionales para cuando lleguen a la iglesia adventista enseñarles las verdades del evangelio y puedan seguir avanzando, o va a resolver un problema serio que tiene ya en su seno con quienes de su misma institución están judaizando, para abrirles un espacio y no se les vaya para otro lugar. ¿Ves? Entonces yo... Eso se le va a convertir en un caos, en un problema. Entonces yo lo que veo en el judaísmo mesiánico es este problema, que está compuesto más por cristianos judaizantes que por judíos que se convierten a Cristo.
Y eso es un problema. Eso es un peligro bien serio. El propósito de estas clases, vamos allá, no es la de criticar o cuestionar la fe de alguno. Queríamos hacer este énfasis al final de la clase. No tenemos el propósito de criticar ni de cuestionar la fe en particular de alguien, de un grupo, de nosotros o de fuera de nosotros. No tenemos esa intención. Queremos hacer valer eso. Y quisiera que en el futuro las opiniones que ustedes den estén encaminadas a discutir la clase. No quisiera que en el futuro, hoy por primera vez, bueno, vamos, pero en el futuro, si necesitamos tener un moderador, o que yo mismo sea moderador, si esa pregunta no cabe aquí, sería bueno. Sí, ¿Por qué? Porque entonces la clase se nos convierte en cualquier cosa menos en la clase. Lo que dijo Eduardo, no estamos en la clase. O sea, ustedes ya todas estas discusiones le hicieron perder el hilo que yo tenía de la clase. Porque esto yo lo hago con un hilo, lo hago con un propósito para hacer ver ciertas cosas, y todas las discusiones, que es lo que hacen, nos apartan de la mente y lo que querían saber. Entonces, es verdad, pero también edifica por otra parte. Bueno, sí, pero no es esa. Sí, no, yo, pero, por ejemplo, que soy ignorante, yo tengo un poquito de información, no completa, yo tengo que ¿cómo se llama? Actualizar. Sí. Pero no quisiera que las clases se convirtieran en discusiones y debates, porque no es ese el propósito. Ya yo hablé de preguntas que quisieran hacer, cosas que quisieran aclarar de la clase, de lo que estamos tratando en la clase, de la línea de la clase, de la línea que yo tengo en la clase. Yo les pediría la libertad de decirles, bueno, esa pregunta en otro momento se la vamos a responder. Que se sale del tema de la clase. Decir, mira, al final de la clase me dan esas inquietudes, entonces ya. Pero no lo advertiste a tiempo y lo desarrollaste. Yo sí tenía una pregunta acerca de la clase que no pude hacer. Que cuando el evangélico se pasa al mesianismo, ¿qué es lo que lo califica como mesiánico? Porque yo pienso que yo puedo ser mesiánica, pero es que pienso que nos estamos enfocando en los nombres, es que en inglés, labels, pero son labels como nombres, etiquetas políticas. No, yo quiero decir, bueno, que quiero repetir, ya hemos dicho varias veces eso. Nosotros estamos estudiando los peligros que hay detrás del judaísmo mesiánico. Por lo tanto, las cosas que hemos puesto aquí para identificar al judaísmo mesiánico son las que tienen que ver con los peligros. Entonces, hay cosas dentro del judaísmo mesiánico que no son peligrosas. No solamente. Ahora, cuando yo digo que un cristiano que ha aceptado estas cosas, que Jesús es Dios, si niega que Jesús es Dios, es un peligro. Sí. Claro. Que ha aceptado que la justificación es por la gracia, por la fe en Cristo, y tú te pasas aquí a creer que guardando la ley como Dios te va a justificar, es otro peligro. O sea, cuando tú te pasas del cristianismo bíblico, vamos a llamarlo así, hacia el judaísmo mesiánico y reniegas de esto, ya está en un peligro. No estamos hablando de pasarte al judaísmo mesiánico, estamos hablando de pasarte a los conceptos o las creencias peligrosas del judaísmo mesiánico. Porque yo en lo personal no quepo en ninguna categoría, ni veo que esta iglesia quepa en ninguna de esas completamente. Pero bueno, lo que estamos hablando es que hay ciertos peligros, es a lo que estamos refiriendo, ciertos peligros del judaísmo mesiánico que si los asumimos, si los creemos, negamos nuestra fe evangélica, nuestra fe bíblica que hemos aceptado. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Pero bueno, no es cuestión de criticar a alguien, sería simplemente de señalar el peligro que hay en este movimiento, que no es un movimiento que nos está afectando a una familia, nos está afectando a una iglesia, nos está afectando al mundo. Es un movimiento mundial, hasta en la política. Es un asunto fundamental. Un asunto fundamental, no es un asunto pequeño. Entonces yo digo, bueno, si yo veo que este asunto, si este movimiento no es pequeño, es mundial, inclusive en Israel hay problemas con esto. Hay problemas serios con el judaísmo mesiánico. En Israel existen alrededor de 10.000 o 15.000 judíos mesiánicos y están teniendo problemas porque la ley no lo reconoce. Si existe todo este problema, ¿qué hay detrás de este movimiento? Cuando lo que yo veo es que lo que se están convirtiendo son gentiles. Hay iglesias, congregaciones completas. En Dallas hay una sinagoga judío-mesiánica, pero no es que no son judíos, que son cristianos, que están judaizando. ¿Qué hay detrás de todo esto? No es la de tratar siquiera de un judaísmo mesiánico en particular, de lo que estamos, porque no existe. O sea, no existe un judaísmo mesiánico en particular. No nos estamos refiriendo con esto a un tipo de judaísmo mesiánico porque no existe. Todo es judaísmo mesiánico. ¿A qué nos estamos refiriendo?
a los peligros que hay en este movimiento. No a un tipo de judaísmo, sino que en ese movimiento hay ciertos peligros. Negar a Jesucristo bueno, y otras cosas más que vamos a ver. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Y lo otro que es de advertir sobre ciertos peligros que existen en el judaísmo mesiánico en sentido general. Ese es el tema de esta clase. O sea, estos son los propósitos de esta clase. El que comenzamos hoy y continuaremos. 4 temas a estudiar que, según pensamos, ofrecen peligros para la fe de los cristianos. Estos son los 4 temas que vamos a ir estudiando. Primero, la crítica al Nuevo Testamento griego. Es uno de los temas del judaísmo mesiánico que son sumamente peligrosos. La crítica que hacen al Nuevo Testamento griego, de donde son traducidos todos los Nuevos Testamentos que existen en el mundo. Ese es el primer tema con el cual vamos a empezar. El segundo, la negación de la divinidad de Cristo. El tercero, la distorsión a la doctrina de la justificación por la fe y la salvación por gracia. Y el cuarto es la interpretación incorrecta del Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. En todos estos temas vamos a ver, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, vamos a ver la influencia que tiene el Talmud y la influencia que tiene la Cábala en estas predicaciones. Yo, como hice hoy aquí, les voy a traer videos, porque no solamente es de que yo lo diga, videos de rabinos mesiánicos diciendo que Dios es hombre y mujer. Rabinos mesiánicos. Y eso es cabalístico. Es hombre y mujer. Dios, en Dios existe el sexo femenino y el sexo masculino. Y Dios es hombre y mujer. Y son conceptos de la Cábala que el judaísmo tradicional las tiene, que el judaísmo tradicional las predica, pero que se están incorporando al judaísmo mesiánico. Y la nueva era también. Porque la nueva era en sus fundamentos nace de la Cábala. La nueva era tiene su origen en la Cábala judía, en sus fundamentos principales. Entonces hay todos estos peligros y nosotros queríamos advertir, porque uno de los que dice esto es un señor judío mesiánico, un hermano que se llama Gene Stanley. Y yo veo que muchísima gente lo recibe con tremenda aplauso. Porque en sus prédicas también dice muchas verdades. Pero dentro de esas verdades está esa. Que Dios es hombre y mujer. Y él presenta en una de sus prédicas, que yo se las voy a presentar aquí, un gráfico de la Cábala, haciendo ver todos los puntos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo él fundamenta eso con palabras? No hay palabra, es la Cábala. No hay palabra, es la Cábala. No Talmud. Yo les mandé a ustedes el video sobre el Talmud para que ustedes vean que el Talmud no tiene que ver con la Torah. No tiene nada que ver con la Torah. El Talmud es una interpretación rabínica que se pone ausente de la Torah. No tiene que ver con la Torah. No es la palabra, es el Talmud. Y aquí no es la palabra, es la Cábala. Pero que yo veo que el judaísmo mesiánico, como tiene sus raíces en las creencias judías, incorpora elementos del Talmud y del judaísmo y de la Cábala a estas nuevas creencias. Bueno, este es el tema de la clase. Ya digo, yo les agradecería a toda la aula que en las próximas clases, pues, si ustedes quisieran, yo les mando el bosquejo, lo vamos a tratar para que las preguntas que tuvieran sean con relación a la clase. Porque no queremos un debate, para resolver problemas, ni que hacer al cambios, final, como sino hagan la persona que ya después que hayas explicado todo, que la persona que te inquieta te haga la pregunta. bueno, ya eso sí, pero en la clase seguir y hacer las preguntas y los comentarios con relación al tema que estamos tratando. Vamos a invitar a Loefa todos los domingos, ¿sabes? Esperamos. El Señor les bendiga. Yo tengo que Esperamos que puedan entender el propósito de estas clases, como lo hemos venido explicando, que puedan entenderlo, y que la intención, como hemos dicho siempre, no es contender, no es... Yo creo que después de haber recibido estas clases, cuando tengamos, porque estamos simplemente en la introducción, cuando hayamos pasado todas estas 4 advertencias que tenemos de los peligros, yo creo que vamos a poder responder mejor a las inquietudes que ustedes mismos han presentado acerca de hermanos diciendo cosas por ahí tremendas, acusando, diciendo. Cuando se lleguen a nosotros vamos a tener cómo responderle a esos hermanos, ¿verdad? Con mansedumbre a esos que están hablando, que están difamando, que
que están diciendo cosas incoherentes. Ya por lo menos por la clase de hoy, la introducción, ya sabemos que podemos decirle, pero todos no son iguales, ¿verdad? Hay que hacer diferencia. Tenemos respuesta para darle. En vez de ponernos en contra o en parte de alguien, respuesta sabia para darle a las personas para que la gente quede satisfecha. Y esto es muy importante porque cuando mencionamos lo que nos interesa estudiar el Torah, saber en realidad cuál parte queremos saber del origen del pueblo de Dios, cuáles de verdad vino de Dios y cuáles son tradiciones. Okay. Sí, por eso estamos estudiando, pero lo decimos para que sepan, porque la pregunta de Armandito, lo que nos dijo ahorita Mayra, todo está dentro y nosotros tampoco estamos a favor de ese tipo de personas. Lo que dice Loe, de lo que se está cuestionando y diciendo por ahí, nosotros no estamos instruyendo, llevando la enseñanza para acabar con la ignorancia, pero estamos en contra de esas personas ignorantes que están cuestionando y haciendo cosas que no deben ser, ¿verdad? Porque la guerra entre los hermanos, mordiéndonos unos a otros, dice el apóstol Pablo, que no es saludable. Cuidado que no se consuman unos a otros, ¿verdad? Y lo que debe reinar en nuestros corazones es el amor. Amén. La fraternidad, la unión, la hermandad, y que Cristo sea el que reine en nuestras vidas, que es lo importante. Entonces, Dios nos bendiga. Muy bien, vamos a cantar algún coro para despedir. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial, gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Amén, Arlene, te pido. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sea con todos sus hijos, desde ahora y para siempre. Amén.